Versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén a la palabra del Señor. Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy, Señor, porque en este día podemos observar en ella, Señor, la bendición. Señor, podemos observar en ella, oh Dios mío, el mensaje oportuno para tu iglesia. Señor, ayuda a tu iglesia a crecer conforme, Señor, a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Observamos capítulo 1 y capítulo 2 de Colosenses. Habla de la preeminencia de Cristo, habla de un Cristo que está en la creación, que es primero en la creación, que es primero en cada uno de nosotros. La parte doctrinal de la carta a los Colosenses, capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 3 es la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Habla de la parte práctica. Primero nos enseña y después dice, bueno, ahora lo que les enseñé quiero que lo practiquen. Amén. Como aquel profesor que presenta una ecuación de matemática y da todas las pautas de cómo resolverlo. Dice, bueno, ahora ya les enseñé, ya saben lo que es Cristo, lo que representa a Cristo, ahora quiero que lo practiquen. Amén. Ahora quiero que esto que doctrinalmente les enseñé, quiero que formen parte esencial en sus vidas. Cuando hablamos de preeminencia, estamos hablando de poner a Cristo en primer lugar. Cristo es preeminente en mi vida, representa lo primero, lo esencial en mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que quiere expresar a los colosenses y le dice, a partir del versículo 1, capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. En el primer punto, hemos resucitado. ¿Se acuerdan que hablamos de haber muerto? Pero el pecado. Ahora, la pregunta en el día de hoy es: ¿hemos resucitado? ¿Se acuerda usted de Romanos capítulo 6 que estuvimos viendo en estos días? Quiero recordarle, porque cada uno de nosotros ya estamos muertos al pecado, pero vivos para con Cristo. ¿Amén? Romanos capítulo 6 habla de esto. Fíjese lo que dice, versículo 17 del capítulo 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Miren lo que dice la palabra. No solo está diciendo que la doctrina que le fue entregado y ustedes si quieren lo pueden tomar. Dice que fuimos entregados a esta forma de doctrina. Amén. Miren lo maravilloso de Dios, porque nosotros, por nosotros mismos no podemos. Dice, no, pero ustedes fueron entregados a esta forma de doctrina. Y esta forma de doctrina está indicando que ustedes han muerto al pecado. Amén. Lo leemos nuevamente. Pero gracias, dice Pablo a los romanos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, erais. Ya no dice son esclavos del pecado. Erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Aparece que la obediencia, amén, aparece la práctica. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué dice? Y libertados del pecado.
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta es nuestra posición ahora. Somos siervos de Dios, servidores de Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Mire si no cambió nuestra situación. Miren si no cambió nuestra forma de vida. Y dice la palabra del Señor aquí: si pues habéis resucitado con Cristo. Estamos hablando del bautismo en el Señor, ¿no? Muertos y resucitados juntamente con Cristo. Entonces a esto les quiero abrir los ojos. La parte doctrinal ya les expliqué en el capítulo 1 y en el capítulo 2, le hablé de la plenitud de la vida en Cristo, pero ahora les presento esto. Quiero saber si ustedes han resucitado con Cristo. Y si han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Amén. Está diciendo, no se detengan en lo terrenal. Busquen mi presencia, busquen mi palabra. Oren, clamen. Ya, su vida no se basa en lo terrenal, se basa en lo celestial. ¿Cuántos creen esto? Esta debería ser la vida de la iglesia. La vida del hermano, de cada uno de nosotros. Nosotros hemos muerto al pecado y resucitado y tenemos vida y vida nueva. Tenemos plenitud de vida. Es decir, que estamos reposando en Cristo. Yo siempre pensé que plenitud era estar al ras. Algo está pleno cuando... No. Pleno es cuando está rebosando, cuando se está derramando. Amén. Y dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Como diciendo, Dios hizo todo su ministerio y subió a la diestra de Dios para que ustedes tengan esta vida, puesta la mirada en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Practiquen esto, estén en Cristo, vivan la vida cristiana reflejándose en Cristo, reflejándose en el Señor. Y dice más: poned la mira en las cosas de arriba. Amén. ¿Cuántos caminarían mirando hacia el cielo? Es difícil, ¿no? Siempre lo estamos mirando hacia el piso a veces para no tropezar. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en lo terrenal, estamos preocupados en el hoy, en el mañana, en el futuro, sin tener en cuenta que nuestra mirada espiritual tiene que estar a lo alto, porque Dios tiene un proyecto ya para nuestras vidas. Y no estoy hablando de despreocuparse, no estoy hablando de no trabajar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la preeminencia tiene que ser en Cristo. Estoy diciendo que lo primero, lo primordial es poner la mira en Dios, en Cristo, en lo de arriba, en lo celestial, en lo espiritual. Dice la palabra de Dios: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué claro que es, ¿no? ¿Qué más podemos explicar de esto? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Porque todo lo de la tierra se va a corromper, se va a envejecer, va a pasar de moda. Pero lo eterno, aleluya, cielo y tierra pasarán más, mi palabra no pasará, dice la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la que nos va a sostener. Y esa es la que nos va a dar nueva fuerza. Y esa es la que nos va a socorrer en el día malo. Dice la palabra de Dios:
porque habéis muerto. Y ahí nos remitimos otra vez al capítulo 6 de Romanos. Porque habéis muerto. Amén. Bueno, Ismael está repitiendo el mismo. Están dando continuidad a lo que hablamos. Porque habéis muerto. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y vuestra vida ahora, no dice ahora, pero dice, está escondida con Cristo en Dios. Es tremenda realidad la del pueblo de Dios. Porque habéis muerto a lo terrenal, a lo pecaminoso, a lo que te hace daño, habéis muerto a todo eso. Y ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, yo observaba esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios pueda esconderme? ¿Cómo puede ser que yo pueda estar escondido en Cristo, con Cristo en Dios? La única forma es apegándome a Cristo, es juntándome a Cristo, es mimetizándome con Cristo. Amén. Es la única forma. ¿Por qué? Porque, como decía el apóstol Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque lo que yo vivo, lo quiero vivir en la carne, pero si vivo en Cristo, lo que va a trascender en mí es lo espiritual de Dios a través de Cristo. Y esto me va a guardar del mundo, esto me va a esconder del mundo, esto me va a hacer invisible al mundo. El pecado no se va a poder enseñorear de mí porque estoy cubierto por la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida. Mira lo que dice. Cuando Cristo, vuestra vida. Podríamos decir vuestra vida Cristo. Es decir, ustedes ya no viven para sí ni para el mundo, ustedes viven para Cristo. Es decir, vuestra vida, mejor dicho, cuando Cristo vuestra vida. Estoy diciendo, la única manera de vivir en Dios, la única manera de vivir una vida piadosa, una vida espiritual, es vivir en Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay atajo que podamos tomar. Esta es la única manera. Y dice la palabra del Señor, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Qué tremendo, ¿no? Si nuestra vida está en Cristo, dice que se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Es decir, si Jesús se manifiesta en mí, eso que se manifiesta en mí será manifestado en la gloria. Mejor dicho, eso me va a identificar cuando venga Cristo. Gloria a Dios. Este va a ser el sello de mi vida. Tengo una vida escondida en Cristo y Cristo, nuestra vida, se manifiesta ¿en qué? En buenas obras. Y esas buenas obras hablan de que Cristo vive en mí. Y continúa. Y estaba hablando de esto, ¿no? Dice, habéis muerto. Y después dice, no solo habéis muerto, dice, haced morir.
Ya saben ustedes, ya aprendieron que estáis muertos al pecado. Y luego el apóstol le dice, haced morir. Está diciendo, miren, vivan así nomás, de cualquier modo. Dice, haced morir. Dice, hay una parte que te toca. 100% Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Y no se enumera todo lo que tenemos que hacer morir. Y si estas cosas tienen que morir y estas cosas no tienen que estar en nosotros, quiere decir que si estas cosas cada vez desaparecen más de nosotros, estamos más en Cristo. Habla, por ejemplo, de la avaricia. Si el amor al dinero, tengo desesperación por tener. Y no se vaya hoy con la idea de que el hermano Ismael dijo, está mal que usted gane dinero, que tenga dinero. Yo no dije eso. Estoy hablando de la avaricia. De que lo primero para usted no es Cristo, sino que la preeminencia en su vida es la plata. Ama la plata. Y se vuelve avaro por la plata. Una de las cosas que tiene que morir. Y usted sabe lo que es la fornicación, sabe lo que es la impureza, sabe lo que son las pasiones desordenadas, sabe que son los malos deseos, y dice y avaricia que es idolatría. El amor al dinero es idolatrar el dinero. Y eso le va a sacar la preeminencia en su vida de Cristo. Va a estar más en estas cosas que en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, prosigo hablando, mejor dicho, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, fíjense que yo prosigo hablando al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto estoy prosiguiendo hablando? Yo sé que hay dificultades, que hay problemas, que hay circunstancias, que hay dolores, que hay llanto, pero a pesar de esto, proseguimos hablando. ¿Y qué es el blanco? Cristo. Y proseguir al blanco es buscar el rostro de Dios, es buscar el rostro de Cristo. Es tomar la cruz y seguir a Cristo. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. El apóstol Pablo dice eso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo? La preeminencia en mi vida es Cristo. Y usted sabe que Pablo perdió su posición en la religión de aquel tiempo, perdió sus negocios, perdió todo. Porque dijo, primero Cristo, primero el Evangelio, primero el ministerio que me otorgó Cristo. Ojalá de esta mañana nosotros salgamos con esta convicción de que lo primero es para nosotros Cristo. Y dice la palabra de Dios, y ser hallado en Él. Mire, si usted pone su mirada en otras cosas, pero ya no puede poner su mirada en otras cosas porque sabe que lo primero que tiene que estar en su vida es Cristo. Y dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él. Primero dice, todo lo que tengo lo he perdido todo, no me interesó. Porque lo he hecho por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque quiero ser hallado en Cristo. No sé si están entendiendo esto. Quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Y qué más dice? Porque es por la ley, sino que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Amén. Gloria a Dios. Y observamos el versículo siguiente, dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo? Si no hacemos morir las cosas que nos... Dice en el versículo 5, dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué más dice? En los cuales vosotros también anduvisteis. ¿Sí? Y si Pablo estaba hablando a los colosenses de esta manera, no solo era porque había gente que creía que vivir en fornicación, en impurezas, en pasiones desordenadas, en malos deseos y avaricias, que es idolatría, ellos creían que estaban en Cristo. Ellos creían que estaban teniendo una vida plena en Cristo y se estaban engañando. No era esta la verdad. Y le dice el apóstol Pablo: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Están en desobediencia. Y la ira de Dios puede venir contra ustedes. Dice: todo lo teórico que les enseñé, la doctrina que les enseñé, no la están poniendo en práctica. Practiquen la verdad. Porque practicando la verdad seréis libres. Practiquen a Cristo, vivan en Cristo, caminen en Cristo. Y dice la palabra de Dios: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Amén. Qué bueno esto, ¿no? Lo que dice: ustedes vivían así. Ustedes vivían en fornicación, en impureza, en actos vergonzosos, en adulterios. Vivían así. Pero ahora ya no pueden, ya no deben. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen la verdad. ¿Cuánto de gloria a Dios? Dice la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y les enumera: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Amén. ¿Cuánto estamos 50 y 50? Mitad de... No, hermano. Yo sé que es una batalla diaria. Pero por eso el apóstol Pablo a los colosenses los está exhortando a estar en Cristo. Porque estando en Cristo, porque estando en oración, porque estando en comunión, porque buscando su rostro, porque leyendo su palabra, es que nos vamos a alejar de estas cosas. Dice la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y cuáles son los hechos del viejo hombre? La mentira, la deshonestidad, el enojo, la ira. ¿Amén? ¿Quedó por hacer? ¿Qué batalla tenemos por delante? Tiene que quedar atrás en el nombre de Jesús. No pueden permanecer, porque esto pertenece al viejo hombre. Y dice: y revestido del nuevo. Yo pensaba,
Yo llego a Dios con una vestidura vil. Y Dios cambia esa vestidura. Llego con una vestidura de pecado. Una vestidura de malicia, de maldad, de engaño, de mentira. Y en la palabra acá dice, y revestido del nuevo. Habla del viejo hombre y de la nueva vestidura. La vestidura de santidad. Dice la palabra aquí, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos han cambiado sus vestiduras? Y no estamos hablando solo de la vestidura externa, estamos hablando de todo nuestro ser, que estaba viciado, que estaba corrompido. Y dice la palabra del Señor, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vuelve a insistir con eso. Preeminencia de Cristo. Primero Cristo, siempre Cristo, todo Cristo. Vestidos pues, dice, como escogidos. Amén. Estos días observaba que están tomando soldados en el hospital militar, soldaditos para servir a él. Y llegan muchos de traje, otros de jean, otros distintas vestimentas, algunos con una gorra. Pero pasado 2 o 3 empieza la selección. Seleccionan a los aptos, a los que cumplen con todos los reglamentos, que tienen buena vista, que no estén muy tatuados. Antes tenías un tatuaje chiquito y ya no entrabas. Bueno, pasaron la semana los mismos que entraron con el pelo largo, con unas mechas, con aros. Cambió la cosa. Digo yo, son buenos, cortado el pelo bien cortito, con su bigote, con su uniforme, todos iguales. Han sido revestidos, han sido cambiados. Y lo veía los primeros días de marcha, que los frenaban y decían, allí no, soldado. Y 1, 2, 3. A las 2 o 3 semanas que lo veía marchar. Todos igualitos. ¿Por qué? Porque estaban practicando la nueva forma de vivir, la nueva forma de ser. Aleluya. Eran nuevos, eran revestidos. Y así también nosotros, hermanos. Como un ejército, como soldados de Cristo, dice la palabra, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestido, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice más, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén a la palabra del Señor. Agradecidos a Dios por esta palabra. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8. Yo decía que es esto de buscar las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo digo, ¿qué es estar en Cristo? ¿Y qué es tener una vida escondida en Dios? Y dice la palabra, por lo demás, versículo 8 de Filipenses capítulo 4, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, yo podría poner todo lo que es de Cristo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gálatas 2:20. Y con esto terminamos, hermano. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y yo decía qué alegoría, qué tremenda comparación que hace Cristo mejor dicho, que hace Pablo con respecto a Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y dice más, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana por esta palabra. Y yo me quedo con este versículo. Y le dejo este versículo en esta mañana. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra.